¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, en este video vamos a analizar una viga un poquito más complicada que la de los otros dos videos anteriores, porque aquí ya tenemos una carga triangular y aparte tenemos una fuerza, en este caso inclinada. Les nombro los datos rápidamente. De aquí a aquí hay 3 metros, de aquí a aquí hay otros 3 metros, de aquí a aquí hay otros 3 metros. Esta es una carga triangular de 30 kN por cada metro. Aquí tenemos un brazo acodado que está en verde, y sobre ese brazo acodado hay una fuerza vertical y hacia abajo de 80 kN. Ahora, esta fuerza en diagonal es de 20 kN y tiene un ángulo que, bueno, está medido respecto a la viga de 35 grados. Ahora, aquí tenemos un carrito o un rodillo y una superficie lisa, y estos dos soportes van a generar reacciones. En este caso, para este carrito vamos a tener una reacción, simplemente solo una reacción, que en este caso sería la del piso, la del piso y nada más. Ahora para la superficie lisa, en este caso vamos a tener dos fuerzas. En este caso sería la reacción, que es la del piso, y una fuerza, en este sentido, que es la que me impide el movimiento. Porque aquí está la del piso, y el rodillo sí puede moverse en este sentido, pero en este caso esta superficie de acá, lisa, no puede moverse así, entonces debe de haber una fuerza que restrinja ese movimiento. Un detalle importante para esta carga triangular es que, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con cargas rectangulares, pues era muy fácil en este caso reconocer dónde estaba ubicado su centroide. En este caso, para las cargas triangulares va a ser diferente. Por ejemplo, si esta era una distancia D, para la carga rectangular decíamos que su centroide pues estaba a la mera mitad, o sea, su centroide estaba a D medios, ¿no? Pero en este caso, para una carga triangular, su centroide va a estar a un tercio, de su distancia, empezando desde los catetos, y a 2/3 empezando desde el ángulo agudo. Entonces, ahora sí podemos comenzar. A este punto de aquí le vamos a llamar el punto A. Cada que empiece una fuerza le vamos a nombrar, le vamos a dar un nombre a ese punto. En este caso, aquí empieza, en este caso, una fuerza, y también empieza la carga, y aquí termina la carga, entonces vamos a darle el nombre de B. Aquí empieza otra de aquí. Esta fuerza de 80 kN, la función del brazo acodado es que me va a transmitir la fuerza a través del brazo acodado. Entonces llega acá la de 80 y aquí también hay fuerzas, entonces le vamos a dar el nombre de C. Ahora aquí, en este punto de aquí, donde está la fuerza inclinada, vamos a darle el nombre de D. Perfecto, entonces esta fuerza del carrito o del rodillo le vamos a llamar A sub Y porque es paralela al eje Y. Esta le vamos a llamar C sub Y, C sub X. Perfecto. Ahora, en este caso, ¿qué te parece si hacemos una suma de momentos en C aquí para encontrar cuánto vale A sub Y? Entonces decimos suma de momentos en C igual a 0 y vamos a considerar los momentos como positivos si giran en sentido contrario a las manecillas. Si giran en sentido horario, entonces los vamos a considerar negativos. Ahora, nos posicionamos en C y decimos A sub Y va en este sentido, gira en este sentido. Aquí está la punta de la flecha, entonces por lo tanto tiene que girar así. Me posiciono en C y gira así. O sea, gira en sentido, en este caso, a las manecillas, por lo tanto es negativa. Entonces decimos menos A sub Y por la distancia de separación que hay de la fuerza al punto C. En este caso son 6 metros, ¿sí? Por 6 metros. Ahora, esta carga triangular viene girando así, en sentido, en este caso, contrario a las manecillas, ¿no? En este caso, la carga triangular de 30 kN por metro viene girando en este sentido, en sentido contrario a las manecillas, por lo tanto, en este caso es positiva. Entonces decimos 30 kN por cada metro, por la distancia a la que está distribuida, que en este caso son 3 metros, y como es una carga triangular, la vamos a dividir entre 2. Perfecto. Ahora, por la distancia del mero centroide, que en este caso el centroide está a un tercio de la carga, empezando desde los catetos. Entonces, un tercio de la distancia que en este caso es 3 metros, pues es 1. Entonces tenemos 1
más 3 son 4. Entonces la distancia del mero centroide, de aquí para acá, en este caso 1, más 3 son 4. Entonces la distancia del centroide son de 4 metros por la distancia de separación del mero centroide al punto C, que son 4 metros. Ahora, en este caso, sigue la fuerza de 80 kN que está sobre el brazo acodado. En este caso, me posiciono en C y el brazo acodado viene en este sentido. O sea, viene en sentido contrario a las manecillas, por lo tanto también es positiva. Entonces decimos más 80 kN por la distancia de separación que hay de aquí de este punto aquí al punto C. En este caso, esa distancia perpendicular es de 2 metros. Entonces decimos por 2 metros. ¿Sí? Ahora, como estamos haciendo la suma de momentos en C, estas dos fuerzas no me generan momento. Pero las componentes, o al menos una componente de la de 20 kN sí me genera momento. Esta fuerza que está inclinada tiene una componente en X y una componente en Y. Perfecto. Ahora, la componente en X de esta fuerza de aquí no me genera momento porque no hay distancia perpendicular. Entonces, pues no me genera momento la fuerza que está en X de 20 kN, o la componente en X de 20 kN. Pero la componente en Y de 20 kN sí me genera momento porque sí hay distancia perpendicular. Entonces digo, mira, la componente viene girando en este sentido, me posiciono en C y viene girando en este sentido, a las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser negativa. ¿Y a cuánto es equivalente o cuánto vale esa componente de ahí? Bueno, sabemos que empieza con la magnitud, que en este caso son 20 kN, pero en este caso sería por el seno o por el coseno. Mira, si yo traslado este vector a este punto de tal forma que me formen un triángulo rectángulo, y como es el cateto opuesto a 35, entonces sería por el seno. Entonces digo, lo voy a multiplicar por el seno de 35 grados. Ahora, por la distancia de separación de la componente, en este caso en Y, esa distancia de separación perpendicular no es más que 3 metros. Entonces digo A por 3 metros. Perfecto. Ahora ya tengo cada fuerza por su distancia. La fuerza por su distancia. La fuerza por su distancia, que es 4, la fuerza por su distancia, en este caso la fuerza por su distancia. Entonces, ahora sí, igualamos a 0. Y haciendo todas estas operaciones, obtenemos que A sub Y vale. Si tú haces las operaciones correspondientes y los despejes adecuados, vas a obtener que A sub Y 50.90 es igual a 50.9309 kN. Ponle pausa y verifica si te salió lo mismo. Ahora ya sabemos el resultado, en este caso cuánto vale esta reacción. Entonces nos falta únicamente saber cuánto valen estas, en este caso, reacciones en C. Ahora, para conocerlas, ¿qué te parece si hacemos, por ejemplo, una suma de fuerzas? En este caso, en Y igual a 0, y ya sabes cuál es la convención. Las que vayan para arriba son positivas y las que vengan para abajo son negativas. En este caso A sub Y va para arriba, pero A sub Y en este caso es de 50.9309. Entonces decimos 50.9309 kN y es positiva porque va para arriba. Y luego toda esta carga de aquí, en este caso va para abajo, entonces es negativa. Entonces decimos 30 kN por cada metro, por la distancia a la que está distribuida, que en este caso son 3 metros. Y como es una carga triangular, la dividimos entre 2. Perfecto. Ahora, estos 80 van para abajo, entonces son negativos. Decimos menos 80 kN. Perfecto. Esta C sub Y va para arriba, es positiva, más C sub Y. Y luego la componente de 20 kN en Y va para abajo, es negativa. Menos 20 kN. En este caso, como es el cateto opuesto, pues sería por el seno. Seno de 35 grados. Y ya no hay más fuerzas en Y. Entonces, volvamos a 0. Aquí metros con metros se me va y únicamente me queda kilonewton. Entonces, si hacemos las operaciones correspondientes y despejamos en este caso a C sub Y, que es la única incógnita en esta ecuación, vamos a obtener que C sub Y vale
a 85.54062 kilonewton. Entre más exacto sea, pues que mejor. Bueno, ya tenemos A sub y y C sub y. Nos falta C sub x. Entonces decimos suma de fuerzas en x igual a 0. Ya sabes cuál es la convención. Las que vayan, en este caso, a mi derecha, positivas, y las que vengan a mi izquierda, como negativas. En este caso, esta C sub x viene a la izquierda, entonces es negativa. Entonces decimos menos C sub x por la más, en este caso sería la componente que va para a la derecha de 20 kN, es positiva. Y esa componente en x de 20 kN, ¿cuánto vale? Bueno, como es el cateto adyacente a 35, pues entonces sería por el coseno. Entonces sería la magnitud 20 kN por el coseno de 35 grados igual a 0. Despejamos C sub x para acá y obtenemos que C sub x tiene un valor de 16.38304 kilonewton. Perfecto. Ahora voy a ordenar un poquito aquí para comenzar el análisis de la viga de las fuerzas internas por el método de secciones. Vamos a empezar por la primera sección, en este caso la sección AB, la sección que va de A a B, pero vamos a hacer un corte antes de llegar al punto B. Entonces vamos a considerar únicamente en esta sección, en este caso a la viga que cortamos, antes de llegar al punto B, un poquito antes, y vamos a considerar a todas las fuerzas que estén antes del punto B. Las que estén después del punto B no nos interesan por el momento. Ahora, únicamente vamos a dibujar aquí en esta sección las fuerzas que están antes de B, porque hicimos el corte un poquito antes de B. ¿Ok? Estas fuerzas que están antes de B, pues es la A sub Y, pero A sub Y en este caso vale 50.9309. En este caso de aquí, 50.9309 kilonewton. Perfecto. Y tenemos también la carga triangular que se distribuye en esta sección de esta manera. Perfecto. Y como hicimos el corte antes de B, vamos a indicarlo con la fuerza cortante aquí, como V, el momento flexionante como M, y la fuerza axial o normal, yo la voy a llamar F, pero como no hay fuerzas en X, pues yo una vez digo que la fuerza axial aquí vale 0. Perfecto. Ahora, también hay que indicar las distancias. En este caso, de A a B hay 3 metros, pero como hicimos el corte antes de llegar a B, pues esa distancia ya no va a ser de 3 metros. Entonces, a esa distancia, que no sabemos cuánto vale, pues entonces vamos a nombrarla con X. Vamos a decir que es una distancia X, porque como les vuelvo a repetir, hicimos el corte antes de llegar a B, hicimos ese corte, lo indicamos así, y como esa distancia de A a B es una distancia de 3 metros, como hicimos el corte antes de llegar a B, esa distancia ya no va a ser de 3 metros. Entonces digamos que es una distancia X, ¿no? Ahora, esta carga de aquí es de 30 kilonewton por cada metro. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si hacemos suma de fuerzas en Y para encontrar cuánto vale la fuerza cortante? En este caso decimos suma de fuerzas en Y igual a 0. Esta fuerza cortante que viene para abajo es negativa, entonces sería menos B, luego más, en este caso, esta fuerza de acá que es de 50.9309. Voy a omitir las unidades aquí por el momento, y toda esta fuerza de acá, toda esta carga triangular, más bien dicho, que sería 30 kilonewton por cada metro, que van para abajo, sería menos 30, voy a omitir las unidades, por la distancia a la que está distribuida, que es una distancia, digamos, X. Como es una carga triangular, lo dividimos entre 2. Ya no hay más fuerzas en Y, entonces igualamos a 0. Aquí despejo V, y me queda que es de 50.9309 menos 15x, 30 entre 2x, y esta es una ecuación que nos modela cómo se comporta la fuerza cortante en esta sección de aquí. Ahora vamos a encontrar la ecuación del momento flexionante o momento flector. Entonces hacemos una suma de momentos igual a 0 en este punto imaginario de aquí donde hicimos el corte. Ahora,
En este caso me posiciono en este punto imaginario donde hicimos el corte y esta fuerza de 50.93 viene girando en sentido a las manecillas. Entonces, como gira en sentido a las manecillas, pues es, en este caso, negativa. Entonces es de menos 50.9309. Voy a omitir las unidades por la distancia de separación que hay de aquí hasta el punto imaginario donde hice el corte. Esa distancia pues es una distancia X. Perfecto. Y ahora esta carga triangular de aquí, mucho ojo. Cuando nosotros estábamos analizando, voy a hacer un breve paréntesis aquí. Cuando nosotros estábamos analizando vigas que contenían cargas, en este caso rectangulares, uniformemente distribuidas, cuando hacíamos el corte, pues no nos interesaba dónde hacíamos el corte, porque independientemente de donde hiciéramos el corte, la carga se mantenía uniformemente. Si hacíamos el corte aquí o si hacíamos el corte acá, pues la carga se mantenía uniforme. Pero en este caso, como tenemos una carga triangular, de esta forma, va a importar dónde, en especial dónde hagamos el corte. Por ejemplo, no es lo mismo que hagamos el corte aquí, porque aquí tenemos un poco más de carga que aquí tenemos menos carga. Entonces la carga en este caso va disminuyendo, o va aumentando, como lo quieras ver. Entonces va a depender dónde hagamos el corte. Aquí tenemos más carga, pues si hacemos el corte acá tenemos un poco menos de carga. Entonces la carga va disminuyendo, mientras que en la otra no importaba dónde hiciéramos el corte, porque la carga se mantenía uniforme, pero aquí sí importa dónde hacemos el corte. Entonces debemos de encontrar una carga equivalente. Y esa carga equivalente, ¿cómo la encontramos? Pues muy fácil, ¿no? Mira, entonces, por ejemplo, toda esta carga de aquí vale 30 kilonewton, toda esta carga de aquí, pero como digamos yo hice el corte aquí, únicamente me enfoco en el corte que hice, y quiero encontrar esa carga equivalente, que la vamos a representar, digamos, con W de X, porque va a depender un valor X. Entonces yo hice el corte a una distancia X, ¿no? Pero toda esta distancia, la que está distribuida, esta carga, es de 3 metros. Entonces únicamente yo me enfoco en este triangulito de aquí donde hice yo el corte, que es este que está en rojo. Entonces esta distancia es X, ¿no? Y yo quiero encontrar, en este caso, a una carga W de X. Entonces digo, es muy fácil. Digo, como si fuera, me olvido de las unidades por un momento. Me olvido de las unidades. Y digo, por triángulos semejantes, digo, en este caso 30 es a 3, 30 es a 3, como W de X es a X, como en este caso W de X es a X. Despejo en este caso a W de X, aquí tengo 30 sobre 3 por X, y esta es mi carga equivalente. En este caso, la carga equivalente que depende de una distancia X. Entonces está mal dicho desde el principio que yo haya puesto 30 kilonewton, porque estos 30 se refieren a toda la carga, y como yo hice el corte, pues va a depender de una distancia X. Entonces, en este caso, esta es W de X, y W de X no es más que todo esto de acá. Perfecto. Entonces estábamos haciendo una suma de momentos. Nos posicionamos en este punto imaginario donde hicimos el corte. Dijimos que estos iban en sentido a las manecillas, por lo tanto eran negativos por la distancia de separación, en este caso del punto A donde hice el corte, que es una distancia X, y luego toda esta carga triangular viene girando en este caso así, en sentido contrario a las manecillas. Respecto a este punto imaginario viene girando así, en sentido contrario a las manecillas, por lo tanto en este caso es positiva. Entonces le decimos, toda esta carga, en este caso, más toda esta carga que es W de X, por la distancia en la que está distribuida, que en este caso es X, por X, por la distancia de separación del mero centroide, que en este caso el centroide está a una tercera parte empezando desde los catetos y a 2/3 partes empezando desde este ángulo agudo. Entonces el centroide está aquí, y esta distancia de separación del mero centroide a este punto imaginario donde hicimos el corte, por la distancia
a la que está distribuida toda esta carga, que en este caso está distribuida una distancia x, y como en este caso es un triángulo, pues lo vamos a dividir entre 2. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Perfecto. Ahora, por la distancia del mero centroide, que ya se los había marcado aquí, que está a una tercera parte empezando desde los catetos y a 2/3 partes empezando desde el ángulo agudo. Entonces, como está a una tercera parte de esta distancia, aquí está el centroide, y la distancia del centroide a este punto donde hicimos el corte, ese punto imaginario, pues es una tercera parte de toda esta distancia. O sea, esta distancia de aquí es una tercera parte de x. Entonces decimos por una tercera parte de x. ¿Sí? Como ya no hay más fuerzas, ¿por qué sacar el momento? Pues igualamos a 0. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la fuerza por su distancia. Aquí tenemos la fuerza por su distancia. Igualamos a 0. Vamos a sustituir w de x. Entonces decimos a menos 50.9309 por x más w de x, que es igual a 30 sobre 3x por todo esto de aquí, ¿no? Que en este caso sería por x entre 2 por 1/3 de x igual a 0. Entonces sería menos 50.9309 x, aquí 3 por 2, 6, y x por x cuadrada, entonces sería 3 sobre 6x cuadrada por 1/3 de x igual a 0. Pero en este caso, 30 entre 6 es 5, entonces es 5 aquí, y por esto de acá me quedaría 5x cúbica sobre 3. Entonces de una vez lo pongo. 5 más 5x cúbica sobre 3 igual a 0. Perfecto. Y me faltó indicar el momento. En este caso, el momento flector lo indicamos como positivo. Aguas ahí, más m igual a 0. Más m igual a 0. Y aquí, más m igual a 0. Entonces, despejamos el momento y obtenemos la siguiente expresión. Entonces, esta es la expresión. Simplemente despejé aquí a m. Entonces, esta ecuación nos va a decir cómo se comporta el momento flector, este momento flector que indiqué aquí como positivo, que es este de acá, a medida que nos movemos en esta distancia x de acá. Ahora, estas dos ecuaciones únicamente me van a servir, en este caso, para una distancia x que está entre la distancia que está al inicio, que en este caso es 0, hasta la distancia, en este caso, 3. Porque vamos de A a B, en este caso de 0 a 3. De 0 a 3. Únicamente estas dos ecuaciones me van a ser útiles en esta distancia, incluyendo los extremos. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a analizar la siguiente sección. Entonces vamos a analizar la sección, ahora la sección número 2, la sección AC, la sección que va de A a C. Y entonces vamos a hacer un corte, un pequeño corte a la viga antes de llegar a C. Entonces las fuerzas que estén para allá, o sea, después de C y en C, no las vamos a considerar, porque solamente estamos considerando las fuerzas que estén antes del punto C, porque hicimos el corte antes, un poquito antes de llegar al punto C. Entonces, como hicimos el corte antes de llegar a C, vamos a indicar la fuerza cortante, que en este caso lo vamos a representar como V. El momento flexionante lo vamos a indicar por convención positivo con M, y la fuerza en este caso, axial, fuerza normal. Ahora, en este caso, esta fuerza de 80 kN que está sobre el brazo acodado no cuenta, porque en este caso la única función del brazo acodado es que transmite la fuerza a lo largo de él. Entonces, aquí vienen los 80, por lo tanto los 80 recaen en el punto C. Entonces, como están en el punto C, no los consideramos porque hicimos el corte antes del punto C, y únicamente vamos a indicar todas las fuerzas que estén antes de C en la viga. En este caso, las fuerzas que están antes de ese punto C es A sub Y, que vale 50.93 kN, 50.9309 kN, perfecto. Y ahora sí tenemos toda la carga completita que va de A a B, la carga triangular.
ya está completa, ya la estamos considerando que está completa, y ahora sí decimos, podemos decir que vale 30 kilonewton por cada metro. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza me interviene en esta sección? Pues únicamente esas dos fuerzas, ¿verdad? Esta y esta carga. Y las distancias me falta, ¿verdad? Entonces, como hicimos en este caso el corte antes de llegar al punto C, pues la distancia que hay del punto A al punto C es de 6 metros. Pero como hicimos el corte antes de llegar al punto C, pues esa distancia ya no va a ser de 6 metros. Entonces vamos a decir que es una distancia, en este caso, pues una distancia X, ¿no? Pero sí tenemos la distancia y está completa entre los puntos de A y B, que es de 3 metros. Entre esos dos puntos ya hay una distancia que es de 3 metros. Ajá. Pero les digo, esta distancia de A a C era de 6 metros, pero como hicimos el corte antes, esa distancia ya no va a ser de 6 metros, por lo tanto digamos que es una distancia X. Perfecto. Hacemos suma de fuerzas en X igual a 0, y como no hay más fuerzas en X más que la fuerza axial, pues normal, pues decimos que de una vez vale 0, ¿no? Ahora, suma de fuerzas en Y igual a 0, ya sabes cuál es la convención. Ajá, en este caso, la fuerza cortante, V, viene para abajo, es negativa. Y estos 50.9309 van para arriba, son positivos. Más 50.9309. Voy a omitir las unidades. Positivos, van para arriba. Y estos 30, toda esta carga viene para abajo, son negativos, menos 30. Por la distancia a la que está distribuida, que son 3 metros. Y como es una carga triangular, pues lo vamos a dividir entre 2. Ya no hay más fuerzas en Y, igualamos a 0. Entonces, haciendo las operaciones, vamos a obtener que la fuerza cortante es igual a 5.9309. Ahora vamos a encontrar en este caso el momento flexionante o el momento flector, haciendo una suma de momentos en este punto imaginario donde hicimos el corte. Entonces, decimos, bueno, tenemos esta fuerza de 50.93 que viene girando en sentido, en este caso, a las manecillas, por lo tanto, esa fuerza es negativa, entonces decimos menos 50.9309 por la distancia de separación que hay de este punto imaginario donde hicimos el corte a esta fuerza, es una distancia X por X. Perfecto. Ahora, toda esta carga de aquí viene girando en sentido contrario a las manecillas, por lo tanto es positiva. Y decimos que toda esta carga vale 30. En este caso, multiplicado por la distancia a la que está distribuida, que son 3. Y como es una carga triangular, pues lo vamos a dividir entre 2. Y ahora, ya tenemos la fuerza, y ahora por la distancia de aquí del mero centroide, que está a una tercera parte, empezando desde los catetos, y a 2/3 partes, empezando en este caso desde el ángulo agudo. La distancia del centroide de esta carga triangular hasta este punto imaginario donde hicimos el corte, en este caso, si toda esta distancia vale 3, aquí debe de valer 1, porque una tercera parte de 3 es 1, ¿sí? Toda esta distancia vale 1 y toda esta distancia vale 2. Entonces sería 1, sería esta distancia de aquí vale 2. Entonces sería simplemente, si quieres conocer la distancia que hay del mero centroide hasta este punto imaginario, lo único que harías sería restar esta distancia menos esta distancia, o sea, x menos 2 por x menos 2. Y ya no hay más fuerzas porque sacarles momento, pero nos falta indicar este momento, pues ese momento que es el que andamos buscando, que por convención va positivo, o sea, en el sentido contrario a las manecillas. Si hacemos estas operaciones, vamos a obtener que el momento flexionante vale, y esta de aquí es la ecuación que me modela cómo se comporta el momento a medida que yo avanzo a una distancia x, y esa distancia x, estas ecuaciones únicamente me van a servir para una distancia x que está en este caso entre 3 y 6. Entre 3 y 6. Perfecto. Estas dos ecuaciones, ¿va? Ahora vamos a analizar la siguiente sección.
vamos a hacer ahora un corte antes de llegar al punto D, porque vamos a analizar la sección AD, la sección que va de A a D, pero vamos a hacer un corte antes de llegar al punto D. Entonces, como hicimos el corte antes de llegar al punto D, todas las fuerzas que estén en D y después de D no las vamos a considerar. Entonces, antes de llegar al punto D, acuérdense, antes de llegar al punto D, o sea, un poquito antes de llegar al punto D, entonces ahí vamos a poner nuestra fuerza cortante, que va por abajo como V, nuestro momento flexionante, M, y en este caso nuestra fuerza axial o fuerza normal. Perfecto. Y vamos a poner, en este caso, todas las fuerzas que estén de aquí para acá. O sea, vamos a considerar todas las fuerzas, las vamos a dibujar, en este caso. Por ejemplo, aquí en el punto A tenemos la fuerza A sub Y, que vale 50.93 kN. Y tenemos esta carga triangular que va de A a B. ¿Sí? ¿Sí? Y es de 30 kN por metro. Y en el punto C tenemos tres fuerzas. Tenemos la C sub Y, que es de 85.5406. Tenemos la fuerza C sub X, en este caso es de 16.383. Vamos a tomar tres decimales. Ahora esta fuerza de 80 kN está sobre el brazo acodado, pero esta fuerza se transmite sobre el brazo acodado y como el brazo acodado recae en C, aquí va a estar la fuerza de 80 kN. Porque lo que hace el brazo acodado, nos transmite la fuerza, ¿no? Entonces es de 80 kN. 80 kN vienen y recaen en C. Perfecto. Entonces, al parecer ya tenemos todas las fuerzas indicadas, todas las fuerzas que vamos a considerar antes del punto D. Las fuerzas que estén en D y después de D ya no las vamos a considerar porque nosotros hicimos el corte antes del punto D. Como hicimos el corte antes del punto D, vamos a considerar todas las fuerzas que estén antes del punto D. Un poquito antes de D. Entonces las fuerzas que estén en D, las fuerzas que estén en D y después de D no las consideramos y aquí dibujamos la cortante, el momento flexionante y la fuerza axial. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer, va a ser encontrar en este caso, por ejemplo, la fuerza axial. Aquí ya va a tener un valor la fuerza axial. Para encontrar la fuerza axial, vamos a hacer una suma de fuerzas en X. Tenemos la fuerza axial que va para allá, que es positiva, F, y estos 16.383 vienen para acá, son negativos, menos 16.38304, ya da más fuerzas en X, igualamos a 0. Entonces la fuerza axial es igual a 16.38304. Esta es la ecuación que me modela cómo se comporta la fuerza axial. Ahora para encontrar la fuerza cortante V vamos a hacer una suma de fuerzas en Y. Esta V viene para abajo, es negativa. Estos 85.5406 van para arriba, son positivos, más 85.5406 menos 80, más 50.9306 .9309, ¿sí? Van para arriba. Y estos 30 van para abajo, menos 30. En este caso hemos indicado las distancias. Mira, la distancia que hay de A a D son de 9 metros, pero como hicimos el corte antes de llegar al punto D, esa distancia ya no va a ser de 9 metros. Entonces a esa nueva distancia, pues llamémosla una distancia X, ¿no? Ahora, las distancias entre estos dos puntos, tres puntos más bien, A, B y C, es la completa. Entonces decimos la distancia de A a B es de 3 metros. De B a C es de 3 metros. Pero de C a D no está completa porque hicimos el corte antes de C. Entonces, como hicimos el corte antes de C, esta distancia ya no va a ser de 9 metros, sino digamos que es una distancia pues, X, ¿no? Ahora sí, serían estos menos 30 que van para abajo por la distancia a la que está distribuida, que en este caso son 3 metros. Y como es una carga triangular, la vamos a dividir entre 2. Perfecto.
y ya nada más fuerzas en X, entonces igualamos a 0. Haciendo estas operaciones vamos a obtener que la fuerza cortante va a ser igual a 11.4715. Esta es la ecuación de la fuerza cortante. Ahora vamos a encontrar la ecuación del momento flexionante o momento flector. Ok, entonces para eso vamos a hacer una suma de momentos en este punto imaginario donde hicimos el corte. Entonces, en este caso vamos a indicar de una vez ya este momento, que por convención va a ser positivo, que es el que andamos buscando, M, y aquí en este punto de aquí vamos a hacer la suma de momentos. En este caso, estos 50.9309 me producen un momento que gira en este sentido, en este caso negativo el momento. Entonces es menos 50.9309 por la distancia de separación de esta fuerza hasta este punto imaginario donde hicimos el corte. Y esa distancia simplemente es una distancia pues, X. Ahora estos 30 vienen girando en sentido contrario a las manecillas, por lo tanto son positivos. Entonces decimos más, en este caso más 30, por la distancia a la que está distribuida, que son 3, y como es una carga triangular, la dividimos entre 2, por la distancia del mero centroide, que el centroide está a una tercera parte empezando desde los catetos y a 2/3 partes empezando desde el ángulo agudo. Entonces nos interesa cuál es la distancia que hay del mero centroide hasta este punto imaginario donde hicimos el corte. Entonces sacamos 2/3 partes. Entonces sacamos 2/3 partes de 3, en este caso 2/3 partes de 3 pues es 2. Entonces aquí, acá, al centroide, habría 2. Y aquí pues 1 metro para que fueran los 3, ¿no? Entonces, para conocer la distancia del centroide hasta este punto imaginario de aquí donde hicimos el corte, pues decimos, mira, queremos conocer la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces decimos, esta distancia menos esta distancia, o sea, X menos 2, por la distancia que en este caso sería X menos 2. Perfecto. Ahora, estos 80 kN respecto a este punto imaginario donde hicimos el corte vienen girando en sentido contrario a las manecillas, por lo tanto son positivos. Más 80. Y luego por la distancia de separación, que en este caso es esta distancia de acá. Entonces, para conocer esta distancia de acá, desde este punto hasta esta fuerza, que es esta de acá, decimos esta distancia menos esta distancia, o sea, X menos 6 por X menos 6. Y luego estos 85.5406 vienen girando en sentido, en este caso, a las manecillas, por lo tanto son negativos. Entonces decimos menos 85.5406 por la distancia de separación perpendicular, que es la misma, esta distancia de acá, desde este punto C hasta este punto imaginario, que es esta distancia, y esa distancia la encontramos restando X menos 6. X menos 6. Perfecto. Y estos 16.383 no me generan momento porque pues no tiene distancia perpendicular. Ahora ya indicamos este momento que es el que andamos buscando como positivo por convención. Ya las demás fuerzas que me generen momento, por lo tanto voy a igualar a 0. Entonces, haciendo las operaciones correspondientes voy a obtener que M es igual a, y esta expresión de aquí es la ecuación de momento flector. Entonces estas tres ecuaciones, aquí ya me salieron 3 ecuaciones, únicamente me van a servir para una distancia X que está entre, en este caso, de 6 a 9, que es la tercera sección, de 6 a 9. De 6 a 9, considerando los extremos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya terminamos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.